Buenos días, amigos. Desde las cercanías del Palacio de la Moncloa. Hoy vamos a hacer un periscope global y europeo. Y esto más que nada porque las noticias tienen la suficiente entidad como para hablar de Estados Unidos y de la reunión de la Reserva Federal ayer en Jackson Hole. Esta foto de uno de los periódicos más interesantes de España, hablando de temas económicos y políticos. Esta foto en realidad presenta a tres personajes curiosos: a Janet Yellen, a Stan Fischer y a William Dudley, el último presidente de la Reserva Federal del estado de New York. El segundo, un gran personaje que hemos tenido la oportunidad en la vida de conocer y que por lo tanto sabemos cómo funcionan sus neuronas y sus preocupaciones por la situación actual de la política monetaria en el mundo. La tercera es la presidenta de la Reserva Federal, aunque en mi opinión el gran cerebro de la Reserva Federal actual es Stan Fischer. Fischer es un monetarista bueno, un buen profesor, ¿cómo le llamaríamos yo? Stan Fischer es un hombre que ha impuesto de alguna manera sus ideas a lo largo de estos últimos años sin llegar a estar dirigiendo ni haciendo de vicepresidente de la Reserva Federal. Fischer estuvo unos cuantos años en un momento delicado del Estado de Israel llevando el Banco Central de Israel. Estando él, hubo cosas curiosas como por ejemplo que en vez de hacer un presupuesto para un año, se hiciera un presupuesto para 3 años, porque consideraban que era mucho más interesante una actuación económica bien planificada para 3 años que no hacerlo como normalmente se hace por un año. Fischer da conferencias muy interesantes y merece la pena. En internet se pueden encontrar con mucha facilidad. Y habla de todo, o sea, habla de Hayek, habla de Keynes, habla de Friedman, siempre muy preocupado por la problemática de la banca en el mundo. Lo que ayer pasó, en el fondo, va a suponer problemas serios para países emergentes y para la banca y empresas energéticas de Estados Unidos e incluso también para el sector inmobiliario. Pero es que el mundo en estos momentos está muy raro. La calma chicha que estamos viviendo provoca que de la noche a la mañana, mejor dicho, en el plazo de 3/4 de hora, habla Yellen. Y Yellen dice que posiblemente en 2 años se pueden subir los tipos de interés de un intervalo que va del 0,25 al 2%. Pero que en principio la idea que tenían era subir un 0,25 quizás, ahora en septiembre, otro 0,25 antes de final de año. Es curioso. Las palabras de Yellen provocan que en ese momento el euro suba fuertemente en los mercados mundiales. Pero 3/4 de hora más tarde habla Stan Fischer y dice que no pueden seguir las cosas así, que hay que forzar la marcha, que tienen que subir los tipos de interés porque las políticas que se están desarrollando en el mundo tienen mucho de experimento y muy poquito de esperanza en cuanto a los resultados que se esperan de ellos. Bien, hablar Stan Fischer y moverse en 10 minutos, 35.000 millones de operaciones en derivados, fue todo uno. Y es por tanto por lo que hay que tener en cuenta a este señor cuando piensa y habla. Ya es un personaje maduro, muy interesante, como digo, tuvimos ocasión de conocerlo en Israel y merece la pena tenerlo como referencia porque es una inteligencia privilegiada. Bien, en Estados Unidos
no solo la Reserva Federal actúa, sino que también hay el Departamento del Tesoro y sobre todo el secretario de Estado del Tesoro de Estados Unidos en estos momentos, Jack Lew, después de un periodo curioso en el que Geithner estuvo al frente, digamos, de la época en la que se produjo el crack, el gran crack de 2008, en la bolsa de Nueva York y por descontado en las bolsas de todo el mundo. Estados Unidos en estos momentos está preocupado, por lógica, puesto que cualquier decisión que se toma provoca movimientos sísmicos. El problema para Estados Unidos en estos instantes es, ellos han considerado que la utilización de derivados para bajar los tipos de interés en Estados Unidos prácticamente a cero, como se ha hecho a lo largo de los años, derivados de los que hablamos siempre. Esta política ya no es válida e incluso es muy peligrosa. Esto es lo que los cerebros de Estados Unidos tienen en estos momentos en su cabeza. Por lo tanto, ni un derivado más en la medida de lo posible. Estamos hablando de CDS, CDS peligrosos. Hay otros tipos de derivados que nos dejan seguir funcionando, pero los CDS Estados Unidos, al menos el gobierno de Estados Unidos, no quiere volver a tocarlos. En realidad, quien lo está haciendo seriamente es Japón y Europa. Y por lo tanto, es como si dieran una patada hacia adelante para que los problemas pasen a Europa y Japón, sobre todo Europa. Y estamos preocupados por lo que está pasando. En los últimos tiempos, como sabéis, el Fondo Monetario Internacional ha dado dos toques o dos avisos serios a Alemania, en el sentido de que no podía continuar con su política de castigo, por decirlo de alguna manera, y de austericidio real de los países del sur de Europa. El Fondo Monetario Internacional dio un toque diciendo no solo eso está mal, sino que está muchísimo peor el que Alemania no sea capaz de resolver los problemas de sus bancos. En concreto, y se denunció y lo hemos explicado aquí muchas veces, Alemania solo en el Deutsche Bank tiene no menos de 55 billones de 12 ceros en derivados, de todo tipo y variedad. Desde luego, derivados monetarios es una parte importante. Cuando a Alemania le dicen esto, están dándole un toque de atención muy serio, porque Alemania ha tratado de mantener en secreto todo lo que tuviera que ver con sus bancos desde los años 1990. Más en los últimos tiempos, en los que ha intentado atar corto a todos los países del sur y a Irlanda. Alemania nos está sorprendiendo también por las cosas que están ocurriendo en Alemania. El otro día Frankfurter Allgemeine nos decía yo que había hablado de que podía haber un crack económico o un crack terrorista y que por lo tanto recomendaba a los ciudadanos que hicieran previsiones de agua y alimentos para un periodo de 10 días. Alemania nos sorprende en el sentido, Alemania no forma parte de Europa. ¿No está Alemania dirigiendo Europa en los últimos tiempos? ¿Por qué Alemania habla de Alemania y no habla de Holanda, de Austria, de Francia, de otros países europeos que tienen problemas tan graves como los pueda tener Alemania? Alemania solo piensa en ella, pero, insisto, los americanos, los Estados Unidos están diciéndole a Alemania que no le gustan las políticas que se están practicando en Alemania y menos en la Unión Europea. Estados Unidos también ha criticado en Europa esa medida de la noche a la mañana de pensar en clavar impuestos desde la Unión, desde la Comisión, a empresas europeas, americanas y de todo tipo que según la Comisión están de alguna manera obteniendo beneficios excepcionales al utilizar determinados países como sedes fiscales. Europa a veces nos sorprende. Uno, cuando intenta hacer una moneda que pueda competir con el dólar. Imposible, pero ahí está. Un intento, o al menos unos cuantos locos lo han dicho en algún momento, supongo que por desconocimiento total de nuestros dirigentes económicos. Estados Unidos no solo ha hecho eso, sino que Estados Unidos está dirigiendo nuestra política exterior, nuestra política de defensa. Nos ha enfrentado con Rusia a través de Ucrania y nos ha creado serios problemas con la gente de Oriente Medio, sencillamente porque con la colaboración de Reino Unido y Francia
ha atacado a países para eliminar a líderes que mantenían sus países estables y, sin embargo, en estos momentos son unas verdaderas jaurías de locos. Estados Unidos está actuando en una Europa que cada día le interesa menos, pero que, sin embargo, considera que es un vasallo de Estados Unidos. El problema nuestro es que nuestros dirigentes no sabemos de dónde vienen ni a dónde van. Quiero decir con esto, cuando el otro día en la ceremonia de la apertura del túnel entre Suiza e Italia, a través de los Alpes, el San Gotardo, como recordaréis, se produjo un hecho que nos ha dejado estupefactos a propios y extraños. De repente, delante de Renzi, delante de Hollande y delante de Merkel, tres personajes dudosos, tres personajes seguramente masónicos los tres, o sea, miembros de la masonería europea, celebran un acto de apertura de un túnel que en el fondo lo convierten en un espectáculo diabólico o un espectáculo más propio de otras épocas de la historia, dirigido por un alemán y que en el fondo nos trae el contraste entre el hombre que por sí solo, o con la ayuda de Dios, o con la ayuda del luteranismo, protestantismo, cristianismo, etc., intenta subir las montañas de los Alpes y cae y muere, frente a un hombre ayudado por un diablo, el famoso diablo, el macho cabrío de siempre. El macho cabrío los ayuda y suben las montañas. Puesto que en la vida hay cosas que las podemos considerar esotéricas o las podemos considerar que pertenecen al mundo de la conspiranoia que dicen por ahí, lo que no puede ocurrir es que tres presidentes importantes de la Unión Europea celebren un acto que parece más bien una manifestación de ruptura total con las experiencias, con las vivencias culturales católicas, cristianas, protestantes, luteranas, lo que queráis, de 2000 años atrás, y parece como si estuvieran apoyando decididamente un mundo en el que el diablo es el gran jefe que lo domina todo. Hablar del nuevo orden mundial, hablar del diablo, hablar de la masonería, hablar del Consejo de Política Exterior americano, hablar de los Illuminati, va todo ligado a esto, pero lo que nos sorprende es que en un acto inaugural importante de Europa, que maldito lo que tiene que ver con el diablo, hayan surgido todas esas imágenes que nos preocupan y nos mueven a pensar que Europa no está bien dirigida y que ya va siendo hora de que empecemos a actuar contra dirigentes que son verdaderos ineptos, que no saben ni de dónde vienen ni a dónde van. Hoy he dicho que iba a hablar de la banca un poco. La banca europea, la banca americana, pero sobre todo la banca europea, que está sufriendo un proceso de hundimiento y desaparición que asusta. La banca americana cometió muchos errores, pero ahí están resolviéndolo a su manera en Estados Unidos. La banca alemana, la banca francesa, la banca del Reino Unido fundamentalmente y luego en menor cuantía las demás bancas europeas han cometido los errores de entrar en un mundo de productos financieros desconocidos para la mayoría de los presidentes y presidentas de estos bancos, también para sus dirigentes, y al entrar en esa dinámica no se han dado cuenta que estaban procediendo a quebrar completamente todos y cada uno de sus bancos. En estos momentos Europa se ha intentado crear una unión bancaria que la oposición alemana ha conseguido frenarla. La unión bancaria no sirve hoy para nada. Ni la unión bancaria garantiza los depósitos de los clientes, de los ciudadanos de todos los países de Europa, ni la unión bancaria está en condiciones de salvar tan siquiera alguno de los bancos quebrados que vemos en estos momentos en Europa. Alemania tiene un terrible agujero negro por media docena de bancos y las 800 cajas menores que también cometieron el error de financiar a países y empresas insolventes de países terceros. Bien, ¿cuál es la problemática en estos momentos?
Draghi no sabe funcionar si no es a base de poner tipos de interés negativos, puesto que piensa que si los bancos tienen que depositar en el Banco Central Europeo sus fondos y por eso tienen que pagar una penalización, pues piensa que ese dinero lo prestarán a las empresas que operan en el mundo real de la producción europea. No está ocurriendo esto. Ni ocurre ni ocurrirá. Los americanos lo tienen cada día más claro. Lo que estamos viendo es que los bancos no son capaces de generar beneficios. O sea, teniendo agujeros descomunales en sus balances, que no hemos sido capaces de cubrirlos en 8 años, los bancos con sus negocios tradicionales de prestar a las empresas manufactureras, a las empresas de servicio, a los particulares, con esas operaciones que cada día, por cierto, realizan menos, no generan beneficios para poder salvar esos bancos. La banca se ha encontrado con que tiene una competencia impresionante en empresas como Google, Apple, Amazon y demás, que conocen mejor los gustos de los clientes. Las empresas bancarias como las empresas de comunicaciones, las telefónicas, por ejemplo, se están encontrando con unos competidores que conocen los gustos de los consumidores. No solo los conocen, sino que lo ven, a diario saben exactamente lo que hacen y por qué lo hacen. Bien, la banca se encuentra que con el sistema tradicional bancario no puede salir adelante. Y en paralelo le surgen unos competidores que la pueden borrar del mapa. En nuestra opinión, hoy día la banca solo sirve para dos cosas. Uno, para pagar recibos de telefonía, de agua, de electricidad, y sirve indudablemente para eso, y sirve para tener controlados a todos los ciudadanos con las cuentas corrientes o cuentas a plazo o operaciones de todo tipo que tienen con los bancos. Ni siquiera la Hacienda española. Los bancos son los más preparados para controlar a los ciudadanos. Estos bancos que yo digo que están quebrados y que voy a adelantar algo más, que creo que pueden desaparecer completamente tal como los conocemos hoy, en un periodo de 2, 3, 4, 5 años, estos bancos en realidad solo sirven para que esas legislaciones que ha habido en Europa, que pretenden defender la riqueza de Alemania, algo menos Francia, algo menos el resto de los países, solo sirven nuestros bancos para tener controlada a la gente y saber de dónde la pueden expoliar, sin dudas de ninguna clase. O sea, nuestra Europa se dedica a adorar al diablo, o nuestros dirigentes europeos parece que quieren adorar al diablo. El Consejo de Estado francés resulta que de la noche a la mañana desautoriza a unos municipios que de acuerdo con sus ordenanzas pueden decir si la gente tiene que ir de una manera u otra, y por lo tanto en el caso de los burkinis que se habían inventado hace poco tiempo, el mundo musulmán ponía sanciones porque tenían derecho a ponerlas, como pueden poner sanciones a un señor porque va desnudo en la calle o porque va desnudo en la playa. Son ordenanzas que tienen la legislación de los municipios y que por lo tanto las pueden aplicar. Pues bien, el Consejo de Estado francés da un bofetón a estos 32 municipios y crea un problemón y rompe casi en dos partes Francia. No solo Francia, el alcalde de Londres también salió con el tema en cuestión, a defender precisamente el uso del burkini como un caso de libertad de expresión o libertad de derechos de hacer uno lo que considera conveniente. Bien, tenemos un problemón en Alemania, tenemos otro problemón impresionante en Francia, en la cual sale adelante Sarkozy y dice que está en contra del Consejo de Estado y que por lo tanto legislará para anular la posibilidad de que la gente pueda ir en burkini a la playa, sean musulmanes o no musulmanes. Este es el otro gran problema que estamos viviendo en Europa. Ha habido libros curiosos que están hablando de la República Islámica de Francia, la República Islámica de Alemania, y cada día parece más claro que tenemos un problemón dentro de Europa con respecto a las inmigraciones y a las políticas que se han seguido por Europa en estos últimos años, que o la resolvemos urgentemente o lo mejor que podemos hacer es salir de la Unión Europea, no solo de la monetaria, que también, sino de la Unión Europea para siempre. No necesitamos adoradores del diablo, no necesitamos políticas de inmigración sin control de ninguna clase, con gente que puede pretender incluso
invadirnos y dominarnos. Y no podemos admitir una Europa que tiene por dirigente a Alemania cuando todos sus bancos están quebrados y cuando Alemania solita podría quebrar el Banco Central Europeo y seguramente la economía mundial. En nuestra opinión, Alemania es hora de que le plantemos cara. No queremos que se repita el Cuarto Reich. Y las actuaciones que ha habido en Chipre y en Grecia son similares a las actuaciones que hubo con el Tercer Reich, pero utilizando armamento. Bien, nos recomiendan que vayamos abreviando. Una cosita más para terminar, como siempre. La información de la prensa y televisión españolas es la información más pésima de toda Europa. Solo podemos ayudar a nuestros ciudadanos con una buena información en radio, prensa, televisión, si disponemos de medios para poder llevarles la comunicación correcta, la de verdad, no la de que nos lanzan el gobierno, los partidos políticos y demás. La prensa española está quebrada y condicionada y manipulada. Cualquier vestigio de dignidad ha desaparecido. Por tanto, con los Periscope, con el Facebook, con YouTube, con Instagram, con todos los medios que hay a nuestro alcance, tenemos que conseguir informar a la nación española, a los españoles, al igual que a los europeos, porque no tienen la problemática que tenemos, pero también tienen una buena problemática. Esta es nuestra obligación de ciudadanos en este mundo del siglo XXI que acaba de empezar y que cada vez se parece más al mundo que se vivió en el siglo anterior, en el siglo XX, y que trajo la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Amigos, desde Madrid, saludos a todos.